Okay. You said you already played it. There, now go. So we're here kind of like interviewing my dad just for prosperity, I guess, because we all have really bad memory and he has good memory. So we already asked you la primera pregunta, pero la segunda es, compa- ¿compartieron tus papás algún recuerdo contigo del día en que naciste? Not really. ¿No? Okay. I don't remember anything. ¿Te llamas como alguna otra persona de la familia? Nope. I was the first one, Victor. Manuel? Nope. I was the first one. Oh, my dad. Yeah, yeah. But he was, originally, I believe he was Emmanuel. I don't know what happened over the time. On the birth certificate comes out as Manuel, and he uses Manuel now. But anyways, yeah, Okay. Okay. it could be the same. ¿Tuviste algún apodo mientras crecías? Oh yeah, Colas, Nicolás. Okay. Nicolas. Tell the story. It's okay. Oh well, no, I was born on September the 10th. It was the saint of the city, and they celebrated big on September the 10th, San Nicolas Tolentino. So my mom thought it would be a good idea to call me, give me the name of Nicolas. Over the time, she hears some other names, and that's the version I know. Some friend told her about a person from, some country in Europe called Victor Manuel. And she said, oh, it's so nice, so we're going to switch it to Victor Manuel. Actually, I think he was a prince or something. Anyways, that's the way I know I got the name. But you were Colas for... Yeah, I mean, my nickname was Colas. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes? When I was very, very young, because I kind of was my grandma's trophy. My grandma was so authoritarian, so she decided who is gonna possess anything, like money, properties, everything. She decided everything. And she decided that I was, I need to live with her. So I spent most of my childhood with my grandma. And of course, the first thing I can remember, it was when I was very, very young. She used to take me to the ranch, to the tiny house they had in the countryside. And I remember she sent me to bring the cows. So I did it, and I remember walking very, very, very young, like 4 years old or so. Mi abuela las ordeñaba. Ordeñaba, okay. Y preparaba el desayuno para nosotros. Para entonces ya, bueno, primero era yo solo y después era también mi hermana Rosa. Y yo era el encargado. Inclusive yo era el propietario de las vacas. Esta es tu vaca y tu hermana es esta, y se tienen que encargar de ellos. Mi hermana siempre estaba sentida porque ella no le tocaba lo mejor. Ella decía, no, ¿por qué a mí esta? Anyways, el desayuno era lo mismo para los dos. ¿Cuál es el pariente más grande que recuerdas? ¿Y qué recuerdas de ese pariente? My grandma and my grandpa, I don't know who was older. But I believe ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela, Aurelia Chávez. ¿Tu abuelo? Mi abuelo Maximiano Rubalcaba. Y los recuerdo los dos con personalidades completamente opuestas.
mi abuela autoritaria, mano dura, pero generosa conmigo, me quería muchísimo. Podía sacrificar lo que fuera por mí, pero era muy agresiva con todo el mundo, menos conmigo. Y mi abuelo era más como la imagen que podrían tener de un santo. Era una persona muy tranquila, hablaba muy despacio, muy tranquilo. Y nunca lo vi que estuviera enojado por nada. Nada. Entonces eran personalidades completamente opuestas. Por lo mismo no se llevaban bien. ¿Conociste a tus bisabuelos? No, solamente sé lo que mi madre me contó. Era como una cosa muy, muy remota, casi como si nada más les hubieran platicado a ellos y a mí. Es algo así. Especialmente mi abuelo de su parte. Mi mamá quedó huérfana cuando ella tenía 5 años. Y desde entonces, obviamente ella no recuerda mucho de sus papás, yo menos. ¿Y qué fue lo que les contaron de los bisabuelos entonces? De mis abuelos, ¿de dónde eran? Creo que mi mamá estaba interesada en que sí supiera mis raíces. Mi mamá era diferente a mi papá, porque a mi papá no le importaba mucho esas cosas. Mi mamá me contaba de dónde vino. Era como una especie de refugio para ella, porque tenía como en su mente una promesa de que ella podía tener una vida mejor si la familia de parte de sus papás la aceptaban, porque fue desheredada porque se casó con mi papá. Entonces, y mi mamá no, realmente nunca recibió nada de lo que yo sé le pertenecía, porque la familia de su familia, pues sus padres eran gente rica, tenían propiedades muy grandes. Y mi madre y su hermano, los más chicos de la familia, bueno, ellos tuvieron que renunciar a lo que les correspondía porque los hermanos más grandes consideraron que ellos no necesitaban nada, porque los hermanos se iban a hacer cargo. Y desde entonces mi tía María adoptó a mi mamá. Mi tía María fue su madre adoptiva. ¿Cuántos tíos y tías tenías? De parte de mi papá, bueno, tenían el hermano más grande, que era medio hermano de mi papá, era hijo de mi abuela, pero no de mi abuelo. Se llamaba Pablo, hasta donde yo sé era descendiente de franceses, descendiente de los franceses que vinieron a la invasión de México y algunos se quedaron, bueno, de ahí es descendiente. Lo recuerdo bien. Era una persona, igual que mi abuela, blanco, con piel roja como tomate. Y también era de costumbres un poco diferentes a los de sus hermanos. Luego, mi tía Juventina, que vivió su juventud en el pueblo, en Colotlán, y ya de adulto se fue con su familia a vivir a Chicago. No sé quién fue primero, si mi tío Mauro, porque era su otro hermano, llegó primero a Chicago o ellos. La historia es que todos llegaron a vivir a Chicago y tuvieron familia allá. Y en el caso de mi tío Mauro,
Sé que tuvo familia en Chicago, pero también tuvo otra familia en el pueblo. A los del pueblo nunca los sacó de ahí. Y So, luego, tenía dos familias. dos familias. No. Am, también lo que sé es que trabajó muchísimo para darle a su familia lo que querían, lo que necesitaban. Creo que, en mi opinión, porque yo lo conocí muy poco, en mi opinión se sentía culpable por haber dejado a sus hijos y la esposa y todo lo que hizo, todo lo que ganó fue para dárselo a ellos. Y yo creo que la familia nunca entendieron eso. Ellos pensaron que si les estaba dando y les daba tanto, ellos pensaban que estaban recibiendo solamente una pequeña parte de lo que él tenía. Entonces cuando mi tío falleció fueron a Chicago a reclamar lo que ellos querían y no encontraron nada, encontraron que todo se los había dado a ellos. Bueno, la familia de mi tío en Chicago son de madre italiana. Así que tenemos primos que son de herencia también italiana. Y luego, bueno, eso fue mi tío, de mi tío Mauro. Y mi tía Juventina, ella también tuvo una familia muy numerosa que ahora tienen su residencia todos en el área de Chicago. Y luego otra tía más en México, en Colotlán, Guadalupe. Guadalupe, oh. Sí, ella nunca salió, es la única realmente familia ranchera que yo conozco, que yo conocí auténticos, porque los demás son rancheros de ciudad, que nunca han visto el rancho de ninguna forma. Ellos sí vivieron toda su vida y por lo mismo cuando dejaron el pueblo, todos los familiares, ellos se quedaron con las propiedades de mi abuelo. Ellos siguieron trabajando hasta que se retiraron, ya no pueden trabajar más. Y ya no hay quien ocupe su lugar, como sucede en muchas partes del mundo. Y luego eso es de parte de tu papá, ¿verdad? Eso es de parte de mi papá. Dile que si me... Y de parte de mi mamá, la más grande fue mi tía María, que luego fue su madre adoptiva. Luego fue mi tío Manuel. Mi tío, bueno, hay una tía por allí entre el medio que fue la oveja negra, según las versiones de mi familia. Y encontraron muchas versiones porque algunos decían que no era en realidad su hermana, que era su prima o que era no sé qué cosa, pero en mi opinión yo creo que sí es su hermana, pero ellos estaban avergonzados de esa hermana. ¿Cómo se llamaba? Luisa. Luisa, oh, mi tía Luisa. Tu tía Luisa que vivió casi toda su vida en Piedras Negras, Coahuila. Y por cierto que tenemos una familia muy numerosa ahí que no sé por qué nunca hemos buscado. Yo conozco solamente a los más grandes, a dos de ellos, a los primos, y probablemente si los encuentro ahora no los reconocería. Pero es una parte de la familia. Luego, si le siguió mi tío Luis, creo yo. Mi tío Luis, para mí, fue muy cercano. Muy, muy cercano. Era un tío que yo quería mucho, que tenía buena relación con él. Y también tuvo hijos que ahora viven en el área hijas que viven en el área de Los Ángeles. Ana y Lupe. Y luego tuve otro tío más, mi tío más chico, el más cercano por alguna razón, por la juventud. Era el más cercano a mi mamá también, mi tío Lupillo. Mi tío Lupillo también tiene casi toda su familia aquí en Sacramento. Una familia también muy, muy numerosa. La razón porque eran tan cercanos, bueno, para mí mi tío Lupillo fue mi mejor amigo toda mi vida. Yo tenía pocos amigos, pero
uno de esos amigos era mi tío Lupillo. ¿Qué es lo que recuerdas de tu tío Lupillo? Puras cosas agradables. Mi tío le gustaba la cerveza y era buena persona, era muy sentimental. Una personalidad opuesta a sus otros hermanos, especialmente su hermano más grande, que era muy peleonero. Con cualquier pretexto empezaba una discusión y era posible que te pudieras agarrar a trancazos con él, porque no te dejaba opción. Y mi tío Lupillo era, como decíamos, como era panadero, le queda el sobrenombre, era pan de dulce. Porque mi tío Lupillo era todo lo contrario, y sobre todo quería tanto a mi mamá. En mi casa nunca, en México nunca faltaron la comida, por nada, eran magos, mi mamá, mi papá y además por extensión mis tíos. Porque mi tío, con el pretexto de ir a ver a mi mamá, pues llevaba canastas de pan. Como éramos una familia muy numerosa, así que pan siempre teníamos en la casa. Un pan muy rico, por cierto, eran muy buenos panaderos. Y para mí, pues mis recuerdos de ellos eran esos, eran buenos momentos. Era ver a mi tío, me daba mucho gusto verlo, igual como ver a un amigo muy cercano. Nos poníamos a platicar con respeto, porque nunca le falté el respeto. Bueno, nunca le falté el respeto a nadie, pero no se lo faltaría a un amigo como mi tío. Y pues es uno de los que más yo extrañé cuando se fue. Uno de los que más le lloré cuando se fue. ¿Cuándo se fue? ¿Se vino para acá? Cuando murió. ¿O cuando murió? Parece que el cáncer es el enemigo de la familia y varios miembros de la familia han muerto de cáncer. Él murió de cáncer. Era muy sentimental y cuando yo creo que a mí me platicaba cosas que nadie más le platicaba, cómo él se sentía, y a mí me parecía como muy tierno que me platicara esas cosas, que estoy seguro que nadie más se las habrá platicado, y cuando yo pasé por algo parecido, yo lo entiendo, y yo nunca le he platicado a nadie mis cosas. El efecto psicológico, el efecto afectivo, emocional que te causa, que te tengas que pasar por una cirugía como la remoción de la próstata y que significa muchas cosas feas que solamente cuando has estado ahí sabes de qué estamos hablando. Él me platicaba esas cosas, cosas muy, muy íntimas. Muy personal. Muy personales. ¿Quién es la persona más anciana que recuerdas de cuando eras niño? Mi abuela. Supongo que mi abuela no era más grande que mi abuelo, pero yo a mi abuela la recuerdo como una señora muy, muy ancianita. Con el paso del tiempo, las personas nos hacemos un poco más chiquitas. Mi abuela no era alta, era muy pequeñita, era muy delgadita, muy, muy delgada, con un carácter muy fuerte, una persona muy blanca, como si la vieran en la calle pensarían que es un gringo cualquiera. Solamente que ella tenía ojos miel, no cafeces, Como los de mi abuelita. sí, ojos muy, muy, muy claros, no eran. Pero eso sí, lo que tenía de pequeñito lo tenía con su personalidad, era muy, muy fuerte. Es la que yo recuerdo. Porque sí, para mí yo siempre la recordé como una persona muy grande, ya su piel muy arrugada. Para mí era especial. ¿Algún recuerdo historia que te contaron de ella? Oía historias de la época de la Revolución, de la época de los cristeros, anécdotas que mi mamá me platicaba, que me ponían la piel de chinita.
supongo que las cosas que tuvo que vivir durante la época de la Revolución o las cristiadas, que fue una guerra aparte en esa parte de Jalisco, había muchos riesgos. A la gente normal venía o el ejército y te abusaba de ti, o venían los cristeros y era lo mismo. Y para poder sobrevivir tenías que tener un carácter muy, muy fuerte. Así era mi abuela, y me platicaban cosas. Mi madre misma me platicaba, y no creo que sea una exageración, porque mi madre veía a mi abuela con miedo. Y por ejemplo, en el rancho del cual había hablado, que tenía que ir a traer las vacas para ordeñar y preparar mi desayuno, hay creencias, hay costumbres que dicen que cuando hay una persona, un niño amamantando, o una madre amamantando a un baby, pueden venir animales como víboras y alimentarse de la leche. Es engañar sé que es una fábula. La historia que yo oía era de que las víboras venían y alimentaban del pecho de la madre, y al bebé, para que no lloraran, lo engañaban y le ponían la cola para que se entretuviera. Yo sé que no es real, pero por lo mismo mi abuela odiaba cualquier víbora o cosas que probablemente ella sí lo creía. Hay unas cosas extraordinarias que tienen que ver con mi abuela, porque mi abuela era partera, curandera, de ese tipo de personas que sabían mucho de cosas de la naturaleza. Bueno, la cosa es que una vez es que te cuenta un ejemplo de cómo era su personalidad. Cuando mi madre, que probablemente estábamos ahí en el rancho, mi madre estaba amamantando, y mi abuela descubrió que había una víbora enorme en un montón de leña que ellos acumulaban ahí para cocinar. Y mi abuela la estuvo vigilando, tratando de cazarla. La víbora, muy astuta, huía cada vez que mi abuela la trataba de agarrar. Hasta que un día mi abuela la pudo atrapar medio cuerpo. Debía ser una víbora muy, muy grande, porque mi abuela la alcanzó a agarrar de la cola y se la enredó en el brazo, diciendo maldiciones y no sé qué tanto. A mi hijo me lo vas a dejar en paz, hija de no sé qué tanto. Y le jaló, y la víbora se trozó por la mitad. Estamos hablando de una mujer. Hoy en día, si te dijera tienes que agarrar una víbora, la mayoría de las mujeres no agarrarían. Y digo, ese tipo de cosas, no defender a la familia. Entonces era el papel de mi abuela. Y las cosas que ellos me platicaban es que vivían en el campo, lejos de autoridades y esas cosas. Y mi abuela le tenían miedo a los asaltantes, porque les tiraba balas. O mi abuela con un cuchillo podía hacer correr a quien sea, ¿me entiendes? Mi abuelo no era eso. Mi abuelo era muy tranquilo, era muy buena suerte. No hubiera podido agarrar un arma para nada. Mi abuela no se lo perdonaba. Mi abuelo decía que no, que era un cobarde, porque si venían los revolucionarios, él se escondía. Era su manera de defenderse. Mi abuela hubiera hecho lo contrario. Ella los hubiera confrontado. ¿Hay alguna otra historia o leyenda de familia que te contaron aparte de esa? No, las historias que son muy confusas, pero de parte de mi tío, la esposa de mi tío Pablo, medio hermano de mi papá. Mi tía era doble tía. Era mi tía 2 veces. Mi tío Pablo era hijo de mi abuela, pero no de mi abuelo. Y mi tía Patro, que fue la esposa de mi tío Pablo, Oh, ok. ella era
tía por el matrimonio, pero también porque era sobrina de mi abuelo. Oh, okay. No, no tenían relación carnal entre mi tío y ella, no eran parientes. Ajá, okay. Pero para nosotros eran tíos por dos lados diferentes. Okay, that's pretty cool. Y mi tía era una señora muy especial, por cierto. Sí. Sí, muy, muy especial. Te podías pasar horas y horas platicando con ella, te hacía reír, te hacía sentir como en su casa cuando tú ibas y te traía comida, te la pasabas muy bien con ella. Ujú. Y ella me llegó a platicar cosas que yo no sé si son reales o no, ¿no? Porque la cultura de esos lugares narraban de personas muy altas, gigantes les llamaban ellos, y ella me contaba que la familia había tenido contacto con esos gigantes, tenía que haber defendido de ellos y no sé qué. De hecho, esa es una de las versiones que yo escuché de parte de ella acerca del uso del apellido Rubalcaba. Porque la tendencia es de buscar tus orígenes como por el apellido. Y ella me dijo que lo que ella sabía era que un antepasado de nosotros, que a mí me parece muy complicado, no sé, nunca hice la búsqueda de esa información. Mi tía decía que el antepasado, que probablemente esto correspondería a mi bisabuelo, tuvo problemas en el área donde vivía. La cosa es que problemas legales, lo iban a apresar y lo iban a fusilar. Entonces se fue huyendo del lugar. Obviamente la historia original dice que ella me contó fue que el apellido de la familia es Álvarez, no Rubalcaba. Pero que como mi abuelo estaba huyendo de las autoridades y tenía su padrino que vivía en el área de Aguascalientes, tengo entendido que por ahí viene como una conexión con la gente de los Rubalcabas de Yagualica. Oh, okay. Tiene algo yo sé que tiene alguna conexión, tiene sentido, porque algo así, cuando el abuelo, no sé si era el abuelo del que estoy hablando, era mi abuelo Ángel, que ese es el nombre que mi papá me dijo de su abuelo. Y mi papá me dijo que este abuelo Ángel había venido de algún lugar de España. Él era originario de España. No sé dónde acomoda la versión, porque mi tía Patro me dijo que ese abuelo, que el que yo creo que se trata de él, porque fue la primera generación, digamos, en México, si es que estoy correcto, se había metido en asuntos legales. Bueno, el asunto es que había matado a alguien y no sé, algo así. Las autoridades lo iban a agarrar y lo que sucedía en aquel entonces es que los fusilaban donde los agarraban, los mataban. Entonces él tuvo que huir y se fue huyendo a Aguascalientes, porque de Aguascalientes era un padrino que él tenía, de apellido Rubalcaba. Y para burlar a las autoridades, adoptó el apellido Rubalcaba. Mi tía me dijo la versión de que de ahí venía el apellido Rubalcaba. Ella decía, entonces la familia, el apellido correcto no debería de ser Rubalcaba, debería de ser Álvarez. No sé realmente cuál sea la verdad y hasta dónde, ¿no? Pero cuando yo he tratado de conseguir información de mi papá, él no recuerda, él solamente recuerda que su abuelo se llamaba Ángel y era de España. ¿Aprendiste a hacer algo que tu familia hacía, como arte, manualidades o tipo de trabajo? ¿Quién te enseñó? No realmente, solamente desde entonces me gustó el campo y los árboles y cosas así, porque lo veía en ellos. Pero también era una vida, yo la veía como pobre,
ahora sé que no